Queridos amigos y amigas, lo que están a punto de escuchar es un adelanto que no pueden perderse en Regalo de Amor. El doctor descubre la verdadera identidad de Fedra. El doctor enfrenta a Fedra por haberle mentido. Fedra culpa a Isabela y lanza amenazas. Miranda revela que está esperando un bebé. Úrsula intenta vender su casa y ofrecerse para obtener dinero. Todo esto y mucho más a continuación. En la primera parte del avance del capítulo del día de mañana, veremos cómo el doctor, enamorado sinceramente de quien él cree que es Isabela, decide sorprenderla con una visita inesperada al apartamento donde supuestamente vive. Lo que él no sabe es que esa mujer en realidad es Fedra haciéndose pasar por Isabela. Durante todo este tiempo, Fedra le habría mentido al doctor dándole datos falsos. Su nombre, su historia familiar e incluso diciéndole que vive con su hija Valentina en ese lugar. Convencido de que encontrará a su amada, el doctor llega al apartamento con un ramo de flores y con el deseo de vivir un momento bonito. Sin embargo, al abrirse la puerta, se encuentra con un panorama totalmente diferente. Están la verdadera Isabela, Miranda y la pequeña Valentina. El doctor, visiblemente confundido, pregunta por Isabela, a lo que la verdadera responde con firmeza que ella es Isabela. La confusión se intensifica cuando, al no comprender, él se dirige a Valentina y le pregunta por su madre. Como Valentina aún no puede hablar, simplemente señala a la verdadera Isabela, haciendo que el doctor comprenda que fue engañado todo este tiempo. Así, en medio de la confusión, se le cae la venda de los ojos y se da cuenta de que Fedra nunca fue quien decía ser, sino que todo este tiempo habría usado una identidad falsa para conquistarlo, aprovechándose de sus sentimientos, generando así una profunda sensación de decepción y traición en el corazón del doctor. En la segunda parte del avance, antes de llegar al apartamento donde creía encontrar a quien él pensaba que era Isabela, el doctor le había escrito a Fedra para avisarle que iba a llegar de sorpresa con la intención de emocionarla y compartir un lindo momento. Al leer ese mensaje, Fedra entró en pánico y salió corriendo para llegar antes que él al apartamento de Isabela, con la esperanza de evitar que se encontrara con la verdad. Pero ya era demasiado tarde. Cuando Fedra llegó, el doctor ya estaba saliendo del edificio, con el rostro lleno de confusión y decepción. Al verlo, Fedra comprendió al instante que él ya había descubierto toda la mentira. Intentó detenerlo, suplicándole que le permitiera explicarle todo, asegurando que había una razón detrás de cada cosa. Sin embargo, el doctor, dolido y traicionado, le respondió con firmeza que ella lo había engañado durante todos esos meses, que no entendía cómo pudo jugar así con sus sentimientos, que él realmente se había enamorado de ella y había confiado en cada palabra que le decía. Le recriminó que incluso había utilizado el nombre de una familia que no era suya, fingiendo una relación de madre e hija con Valentina. Esa parte era la más dolorosa para él, y no podía perdonarla. Sin darle más oportunidad a Fedra de hablar, el doctor se dio la vuelta y se marchó decidido, ignorando los ruegos de Fedra, quien quedó paralizada en la vereda, viendo cómo él se alejaba sin mirar atrás. Ya en la tercera parte del avance, seríamos testigos de cómo Fedra, completamente cegada por su frustración e incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, buscaría culpables donde no los hay, evadiendo el hecho de que fue ella quien construyó una relación con el doctor basada en mentiras. En lugar de aceptar que usó una identidad falsa, lo que haría sería culpar directamente a Isabela, alegando que todo se arruinó porque Isabela reveló su verdadera identidad frente al doctor. Este pensamiento la llevaría a un estado de rabia profunda, en donde se convence de que la verdadera culpable de perder al hombre que ama es Isabela, y no sus propias acciones. Llevada por esa ira, Fedra irrumpiría furiosa en el apartamento de Isabela y, con un tono lleno de odio y desesperación, le lanzaría duras amenazas, diciéndole que se va a arrepentir de haberle hecho daño y que pagará por lo que hizo. Isabela, completamente sorprendida y angustiada, se daría cuenta del estado emocional en el que se encuentra Fedra, y aunque no comparte sus palabras ni su visión de los hechos, intentaría calmarla y pedirle que no se marche así. Sin embargo, Fedra, dominada por la desesperación, saldría corriendo del lugar, ignorando cualquier intento de diálogo o contención. Isabela, preocupada no solo por Fedra, sino también por la seguridad de Valentina, sentiría un temor real de que Fedra, cegada por la venganza, pudiera hacerles daño, y así, la tensión entre ambas quedaría en su punto más alto. Ya en la cuarta parte del avance, terminaríamos viendo que Miranda, tras meditarlo profundamente,
terminaría yéndose con Isabela, ya que había tomado una importante decisión junto a Pablo luego de confirmar que está embarazada. Esta noticia habría generado en ambos la necesidad urgente de comunicárselo a Isabela, pues Miranda, desde el cariño y la generosidad de una verdadera amiga, le había ofrecido su vientre para que Isabela pudiera tener un hijo. Sin embargo, al descubrir que ella misma está embarazada, la situación cambia por completo, llenándola de incertidumbre y miedo sobre cómo revelarle esta verdad a Isabela. Miranda se debatiría entre su felicidad personal y el dolor de tener que decepcionar a su amiga, pero finalmente encontraría la valentía para abrir su corazón y confesar la noticia. Frente a esta revelación, Isabela, lejos de sentirse traicionada, reaccionaría con inmensa alegría, felicitándola con ternura y llamándola hermana, demostrando así que su amistad es tan profunda y sólida como un lazo de sangre. La emoción y la complicidad entre ambas reforzarían aún más ese vínculo fraternal que las une, dejando en claro que el cariño verdadero puede superar cualquier circunstancia. Isabela se mostraría sinceramente feliz por el embarazo de Miranda, celebrando con entusiasmo la llegada de una nueva vida, mientras ambas se abrazarían en un gesto de amor incondicional, sellando así un momento de profunda unión, comprensión y sororidad. Esta escena conmovedora no solo resaltaría la nobleza del corazón de Isabela, sino también la fuerza de una amistad que ha sabido resistir las pruebas más difíciles. Ya en la quinta parte del avance, terminaríamos viendo que Úrsula continuaría desesperadamente en su intento por conseguir el dinero que le permitiría mantenerse como accionista dentro de la empresa. Todo esto luego de que Eugenio anunciara una nueva exigencia económica a los socios, donde quien no pudiera aportar la suma solicitada tendría que abandonar su participación. El tiempo para reunir el monto estaba a punto de agotarse, y Úrsula, presionada por la situación y sin otras opciones, recurriría a una última y humillante alternativa: vender su propia casa. Habría contactado a un comprador de bienes raíces, pero al ver que el monto ofrecido no alcanzaba para cubrir la suma requerida, Úrsula, cegada por el miedo a perderlo todo, llegaría a ofrecerse a sí misma como parte del trato. Le diría al comprador que podía hacer lo que quisiera con ella si le daba más dinero por la propiedad. Sin embargo, el comprador con frialdad le respondería que no estaba interesado en ese tipo de acuerdos y que además ella no era su tipo. Esa respuesta inesperada no solo golpearía el orgullo de Úrsula, sino que la enfrentaría a la cruda realidad. No había forma de conseguir el dinero a tiempo. A pesar de sus esfuerzos, sabría que todo estaba en su contra y que ya no había nada que hacer. Así, con esa humillación final, Úrsula entendería que Eugenio habría conseguido lo que tanto deseaba: sacarla de la empresa definitivamente y sin oportunidad de regresar.